Mi nombre es Alejandro Hernández, yo soy Product Marketing Specialist en lo que es envolventes en ABB. La idea de hoy es hablar un poquito de lo que es la norma IS 61439, que es la norma vigente hoy en día para todo lo que respecta a tableros de potencia de lo que es baja tensión. ¿Ok? A ver, un poquito. Speaking. Avance página. No puedo pasar. Bien. Primero, cuando hablamos de tablero de baja tensión, deberíamos definir, digamos, qué es un tablero de baja tensión. ¿Ok? El tablero de baja tensión o un tablero es un envolvente donde yo voy a poner los materiales eléctricos que van a ser los encargados de manejar y proteger a mi instalación eléctrica, ya sea interruptores, contactores, guardamotores, todos los elementos que yo necesite. La idea del envolvente es proteger a esos aparatos del medio ambiente. A su vez, el tablero seguramente va a estar manejado por un operador, entonces también la función del aparato va a ser proteger al operador de los problemas que pueda tener al manejar o manipular los elementos que hay dentro del tablero. ¿Ok? Entonces, protege a los aparatos del medio ambiente y protege al operador de los aparatos. ¿Por qué decimos esto? Porque no es entonces solamente una caja donde yo voy a poner cosas adentro sin ningún valor. Tengo que darle un lugar de trabajo cómodo a los aparatos y tengo que darle un lugar de trabajo de alguna manera seguro al operador para que no tenga ningún inconveniente. Cuando hablamos de tipo de tableros eléctricos, podemos básicamente definir tres tipos de tablero. Por un lado, lo que se llama el tablero artesanal, o sea, lo que se usaba hace 20, 30, 40 años atrás, donde uno tenía que hacer un tablero, entonces tenía un unifilar, donde tenía un interruptor de 1000 amperes de entradas y tenía 10 interruptores de 100 amperes de salida, por ejemplo. Entonces lo que se hacía era poner esos aparatos sobre la mesa, en una disposición que me quede cómodo, y yo lo que hacía era decir, bueno, ok, esto tengo que hacer una bandeja de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Y ahí ponía todos los aparatos, podía poner las barras, cómo lo iba a conectar, hacía las distribuciones que a mí me interesaban o que me eran cómodos. ¿Ok? Y después mandaba a hacer o a fabricar una estructura, digamos, como para poder soportar a esa bandeja. ¿Ok? Ahí definíamos el espacio reserva y todos los elementos que nosotros teníamos. Bien. ¿El tema cuál era? Todos los tableros eran distintos, porque yo cada vez que tenía que hacer un tablero, agarraba, montaba los interruptores en una mesa y de acuerdo a la medida de la bandeja hacía la estructura. El problema que normalmente teníamos con esos tableros es el día que yo tenía que ampliar, por ejemplo, la fábrica o tenía que ampliar el tablero, cuál era la medida que tenía, cómo había llegado a esa distribución. Normalmente los perfiles se mandaban a hacer afuera, se soldaban, entonces no había una lógica. Entonces era muy difícil ampliar un tablero porque ver qué tamaño tenía, por dónde iban las barras, que no había ninguna lógica. Tenía que mandar a soldar y pintar el tablero, no sé si lo hacía con el mismo chapista que había usado antes, con la misma pintura, entonces los tableros no eran, básicamente, ni siquiera eran pintados del mismo color, o sea, a pesar de que el color era igual, había diferencia de tonos, de tiempo de cocción, de un montón de problemas que era muy difícil lograr dos columnas que sean iguales. A medida que avanza el tiempo, cada vez las cargas empiezan a ser más chicas. O sea, antes tenía un interruptor de 1000 amperes y por ahí 3 o 4 salidas de 400 amperes. Después empecé a tener 5 o 6 de 250. Después empecé a tener 12 de 100. Y después empecé a poner cada vez salidas más chicas para tener alimentaciones a sectores independientes. Cosa que si yo tengo problema en un sector, elimino ese sector y no toda la planta. ¿Ok? Entonces cada vez fue más importante la cantidad o el tamaño de los gabinetes que se usaban. ¿Ok? Eso llevó a que cada vez era más común que se tenía que ampliar el tablero, entonces poder tener que hacer una columna nueva. A partir de eso es que los fabricantes de chapa empiezan a decir, vamos a hacer al revés.
en vez de vos decirme la medida que querés de los tableros, dice yo te voy a dar propuestas de tableros, porque hay tableros de 1,80 m de alto, 2 metros o 2,20 m, y puedo tener de ancho 500, 700 o 900, y puedo tener profundidad 500, 700, 900 o 1200, por ejemplo. Entonces, yo te propongo medidas estandarizadas, entonces cuando vos tengas que hacer el tablero, lo que haces, en vez de como hacía antes, de ponerlo en la mesa, es decir, quiero un tablero de 1800 por 1200, ok, ¿qué hacemos? Dos tableros de 2000 por 600, un tablero de 2000 por 600 más uno de 2000 por 800. Digamos, yo, el fabricante de chapas, ya te doy cuáles son las medidas que puedo llegar a tener, cosa de por lo menos yo estandarizo en algo, en medidas. Entonces, el día de mañana, cuando yo tengo que ampliar el tablero y ampliar una columna, le voy al fabricante y digo, dame otra columna de 2000 por, en este caso, 600, 400 o la medida que necesite. Y yo sé que por lo menos las medidas van a ser la misma, estéticamente va a ser igual, la pintura va a ser la misma, entonces ya empieza a tener las medidas, el color, el grado de protección IP, son más o menos iguales. Eso es lo que llama un tablero por ahí estandarizado. Ya las medidas están definidas por cada tablerista y yo tengo la posibilidad de ir a comprar después al tablerista un tablero para ampliar el tablero, el tablero ese. ¿Ok? Ahora, la norma sigue creciendo, cada vez el consumo es más importante, la continuidad de servicio cada vez es más importante. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es justamente para esa continuidad de servicio, es tratar de limitar las posibles fallas al máximo. Y sale lo que es la primera norma de tableros específicos de baja tensión, que es la IEC 60439. La 60439 en su momento dice, bueno, yo al tablero voy a tener que darle, entre otras cosas, en ensayos de tipo. ¿Qué quiere decir un ensayo de tipo? Ensayo de tipo es cuando yo tengo un modelo de tablero que ya lo tengo ensayado. ¿Ok? El ensayo de tipo se usa mucho en lo que es la celda de media tensión. La celda de media tensión sí tiene ensayo de tipo y se pide ensayo de tipo a ver cómo funciona el tablero. ¿Pero por qué? Porque una celda de media tensión en realidad es un gabinete que tiene un interruptor. Entonces, yo te voy a hacer un tablero de media tensión. En realidad lo que hago es tener distintas celdas de media tensión, una conectada después de la otra. O sea, puedo tener una celda de 630 de salida, de 300 amperes de salida, de 100 amperes de salida, una entrada de 1200, pero no dejan ser todo más o menos la misma estructura con un aparato de acuerdo al calibre que yo tenga. Entonces, yo puedo hacer un envolvente mecánicamente hablando para poner un interruptor de 100, de 200, de 400, de 1000. En media tensión no hay tanta diferencia entre el tamaño de los interruptores. Entonces yo puedo hacer un tablero que tenga un módulo para tener el aparato, un módulo para los bornes de entrada, un módulo para los bornes de salida y necesito un módulo de medición. Entonces yo ensayo esa estructura y cuando yo sé que funciona la corriente nominal, el cortocircuito, que no tiene problemas de rigidez, que no tiene pérdidas eléctricas, digo que el tablero está ensayado y hago todas las celdas iguales con ese plano. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Eso es una celda de media tensión ensayada. ¿Cómo hacemos para hacerlo en baja tensión? Si yo en baja tensión puedo llegar a tener una entrada de 100 amperes o una entrada de 250 o de 400 o de 1000 o de 2000 o de 6300. O sea, ya cuando tengo tanta diferencia en los aparatos de entrada, lo mismo va a pasar con los aparatos de salida. ¿Cómo hago yo para hacer un ensayo de tipo? Ahora lo vamos a explicar más adelante con la norma. Pero esos tableros es lo que se llama el tablero protocolizado, donde el tablero tiene un ensayo de tipo. O sea, yo voy a desarrollar o hacer un tablero de acuerdo a las definiciones que me da un fabricante de un tablero que ya está, digamos, testeado y ensayado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer cómo se hace eso. Dijimos que nosotros necesitamos continuidad de servicio. Y el día lo más importante es la continuidad de servicio porque se nos corta el suministro eléctrico. Si tengo una fábrica, paro la producción, bien, no va, pero igualmente, si yo tengo el banco, se cae el sistema de datos y ya no te van a querer cobrar nada. Tengo un shopping, no tengo calefacción o aire acondicionado, ya la gente no te va. O sea, cualquier problema que yo tenga con el suministro eléctrico, tengo problemas de continuidad de servicios, no voy a poder seguir trabajando. Entonces, decimos que el suministro eléctrico es una cadena.
Es una cadena que empieza con la generación, la transmisión, la distribución de lo que es baja tensión y la instalación adentro de mi domicilio, ¿ok? Siempre le pedimos calidad a la generación, a la transmisión y a la distribución. Yo creo que a mi casa o a mi empresa llegue 380 volt con una corriente de cortocircuito específica y con una cantidad de armónicos específicos. ¿Para qué? Para que yo no tenga problema en mi instalación. Ahora, puede yo, adentro de de mi instalación, tener una instalación no de buena calidad o defectuosa, cables no de acuerdo a la corriente necesaria, con las características eléctricas necesarias, un tablero que no está específicamente armado ni instalado en el lugar donde corresponde, digamos, un montón de problemas que a la larga me va a llevar a que yo no tenga suministro eléctrico. El caso típico es las termomagnéticas que están ubicadas por ahí en una sala donde la temperatura ambiente es elevada, o sea, puede ser 40 grados o 45 grados. Entonces yo a pesar de que tengo una térmica de 10 amperes con un consumo de 8 amperes, la térmica salta. ¿Y por qué salta si no llegó a la corriente nominal? No, porque justamente el bimetal que tengo, justamente que haga funcionar el termomagnético, me va a estar detectando sobre temperatura, no por la corriente, sino por la temperatura ambiente. Entonces lo va a ver como que el consumo es más de 10 amperes y la térmica va a saltar. ¿Por sobreconsumo? No, porque está mal instalada, por ejemplo. ¿Ok? O son eh, equipos de mala calidad donde me dice que es para 10 amperes, pero realmente el bimetal no es de la mejor calidad posible, entonces a pesar de que diga que es de 10 amperes, cuando yo le pongo 9 amperes, después de un tiempo salta. ¿Ok? Calidad de productos. Entonces, cuando nosotros tenemos que garantizar la seguridad del tablero, vamos a tres cosas importantes. Como decimos antes, una, la construcción de los tableros, o sea, que el tablero esté armado según la IS 60439, que es la norma, la primera norma de tablero de baja tensión que hubo, o la IRAM 2181, que es la adaptación de la 6439, que esta norma viene del año 85, ¿ok? Aproximadamente del 2015 se reemplaza por la 61439. ¿Qué decimos que se reemplaza? Decimos que cuando sale la 60439 define un montón de cosas que tiene que hacer, a pesar de que cuando empieza a usarse empiezan a aparecer problemas y lo que se hace es se buscan esos problemas, se resuelven y se saca un adendum o una norma nueva que es la que modifica las actaciones esa. Esa es la 61439 que es la que vamos a ver ahora. Norma de construcción de aparatos. Yo tengo que tener un tablero de acuerdo a una norma, tengo que tener aparatos de acuerdo a una norma. O sea, si yo tengo termomagnéticas, puedo decir, si las termomagnéticas son para uso industrial, tendrá que cumplir la IEC 60947. Si la térmica es para uso domiciliario, tendrá que cumplir la 60898. Si es un diferencial, tendrá que cumplir el 61008 y si es un descargador de sobretensión, por ejemplo, el 61643. Sabemos que cada aparato cumple una norma. ¿Qué es lo que dice esa norma? Que el aparato, si yo digo que es un aparato para 100 amperes, 25 kA, alguien le hizo un ensayo, le aplicó 100 amperes y saltó la protección como tenía que saltar, le ponemos un cortocircuito de 25 kA y el aparato va a tener que abrir ese cortocircuito y seguir en condiciones de seguir operando. O sea, yo sé que alguien garantizó que ese aparato va a cumplir con las condiciones que quiera. Cuando hablamos de las térmicas 6947, 6898, eso es cuando ustedes por ahí ven que una térmica dice son 2 por 10 amperes, 10 kiloamperes barra 6000 amperes. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que son 10 kiloamperes según 6947 o 6 kiloamperes según 60898. ¿Cómo puede ser que una térmica tenga dos valores? Es muy simple. O sea, la térmica está preparada para abrir los 10 kA, pero puede ser que cuando abre los 10 kA, alguna chispa de la cámara apagachispas que tiene salgas afuera. Y cuando va el operador a comandarla, digamos, va a ir seguramente con cuidado, va a ir con el brazo estirado, va a ir con guantes. Entonces, esa chispa que puede salir, le salta el guante y no pasa nada. Cuando eso es en una casa, cuando se corta la luz, va la persona, normalmente es no idónea, al tablero y le empieza a dar a la térmica para que se conecte. Entonces acercó la cara porque no ve bien y esa chispa que salta por ahí le entra en el ojo.
Entonces, muy distinto que te queme una chispita la mano que te queme el ojo. El problema en el ojo puede ser muy grande. Entonces, la 60898 lo que hace es limitar hasta qué corriente de corto puede abrir la térmica sin que salte ninguna chispa hacia afuera. Entonces acota, en vez de 10 kA hasta 6 kA. Hasta 6 kA yo me aseguro que no hay ninguna chispa que salga hacia afuera. O sea, la llave es para 10 kA, pero para uso industrial, donde hay una persona idóneo que esté trabajando. O 898, que es a nivel domiciliario, donde el que está manejándolo es una persona prácticamente no idónea. Y lo que decíamos, norma de instalación, el tablero tiene que cumplir una norma de instalación, por ejemplo, podemos hablar hoy del reglamento de instalación, el 9364, el 710 cuando es para hospitalario. Quiere decir que yo no solo tengo que tener un tablero hecho con una envolvente protocolizada, sino tengo que tener adentro materiales protocolizados y tengo que instalarlo de la manera que recomienda la norma. ¿Para qué? Para poder asegurar la continuidad de servicio. ¿Ok? Principales novedades de la IS 60439. El porqué del uso del concepto del tablero ensayado. O sea, la norma acá empieza a definir lo que llama un sistema funcional. Hablamos de un sistema funcional como la suma de unidades funcionales. ¿Qué es una unidad funcional? Es simple. Yo tengo la unifilar para hacer el tablero. Entonces tengo un interruptor de 1000 amperes de entrada, lo que decíamos antes. ¿Cómo lo voy a montar ese aparato? Antes decíamos, pongo la bandeja, meto la bandeja en cualquier lado, el aparato en cualquier lado, agujereo, marco, agujereo, rosco en la bandeja esa. Acá no. Acá ya tengo que definir cómo es el kit de montaje para ese aparato. Yo ya para un aparato de 1000 amperes voy a pedir primero, lo quiero montar en forma horizontal o en forma vertical, en forma vertical. Bien, ¿cuál es la medida de la bandeja que tengo que tener para ese aparato? Defino una bandeja, defino dónde lo voy a agujerear, o sea, tengo una base de montaje específica. Defino la tapa que voy a poner adelante con el calado para tener acceso solamente al comando del aparato S. ¿Ok? Y dejo espacio suficiente para poder entrar y salir con los cables. ¿Ok? Eso es una unidad funcional. Para el de 1000 amperes de entrada, para el de 400 amperes de salida, para el 250 de salida, para el de 100 de salida, para la termomagnética de 2 por 16 amperes de salida. Para cada uno voy a seleccionar una base de montaje, una tapa para ese aparato y el aparato correspondiente con el espacio correspondiente. Entonces, un tablero va a ser, en realidad un tablero va a ser la unidad funcional de entrada, más la unidad funcional de 250 de salida, más la de 100 salida, más todas las salidas que yo tengo, más los jugos de barras, más espacio que yo tenga si necesito poner bornes. ¿Ok? Entonces, el sistema funcional es la suma de todas esas unidades. Un tablero va a estar armado por esas unidades funcionales. ¿Por qué tengo que definir unidades funcionales? ¿Qué es definir unidades funcionales? Yo cuando voy a hacer un tablero, lo primero que tengo que hacer es definir con qué aparatos voy a trabajar. Evidentemente, cada fabricante de aparato va a tener su línea de tableros. O sea, BB tiene una línea de tableros que te va a decir, yo puedo trabajar con una termomagnética de 1 por 0,5 amperes hasta una termomagnética de 4 por 125 amperes. Puedo trabajar con una caja moldeada de 3 por 20 amperes a una caja moldeada por ahí de 4 por 1600 amperes. Y puedo trabajar con interruptores abiertos de 3 por 800 o 630 amperes hasta 4 por 6300 amperes. Aparatos que pueden ser fijos, pueden ser extraíbles, pueden ser enchufables, puede ser comando manual, puede ser comando motorizado. Puedo poner guardamotores, puedo poner contactores, digamos, selecciono los aparatos que yo puedo poner. Y a cada aparato le voy a tener que definir una base de montaje específica y una tapa con el calado correspondientes para poder comandarlos desde el frente. Detalles o consideraciones a tener en cuenta. Si yo tengo que montar un contactor, posiblemente lo monte en una bandeja fija en el fondo sobre un riel DIN, si tengo para montaje riel DIN, y no hay una tapa
con calada para comando del frente porque yo el contactor no lo necesito manejar de frente. Yo del frente pondré una tapa ciega y pondré las botoneras y ojos de buey necesarias para comandar el aparato que está adentro. Pero yo una termomagnética, un interruptor caja moldeada, un guardamotor o un interruptor abierto en aire, voy a necesitar de alguna manera poder manejarlos del frente. Entonces voy a tener que tener una tapa calada para poder tener acceso a esos aparatos. Repetimos, o sea, la norma 60439 empieza a definir qué es una unidad funcional, qué es el sistema funcional, cuáles son los ensayos que yo necesito para asegurar el tablero, ensayos de tipo, ensayos de rutina, condiciones de uso, disposición y forma constructivas. Un detalle que ponemos acá, no indica color. Ahora vamos a ver por qué. Y especial énfasis a lo que es puesta a tierra. ¿Ok? ¿Por qué no indica color, decimos? Porque para los que estamos hace tiempo en el mercado eléctrico, hace por ahí 20 años o 30 años atrás, el tablero eléctrico tenía que ser color azul y tenía que ser mínimo IP41. ¿Ok? ¿Por qué tenía que ser color azul? Porque la norma IRAN de tableros, perdón, la norma IRAN de colores, decía, la norma IRAN fija cuáles son los colores de las instalaciones que tenemos que tener, de cualquier tipo de instalación, ¿no? O sea, agua roja, por ahí gas amarillo, y decía cajas o elementos con elementos peligrosos en su interior. Ejemplo, engranajes y corriente eléctrica deberían ser azul. Cosa que si hay alguna falla, si a mí se me rompe la iluminación y yo veo que hay una caja azul, sé que en el interior puede haber un problema eléctrico, ¿no? Entonces, tiene que ser azul, la norma IRAN, perdón, la IEC decía o tener el símbolo correspondiente. En el caso de que sea eléctrico, el triangulito con el rayo. En el caso de que sea engranaje, un triangulito con un dibujo de engranaje. Y cuando esa norma se adaptó a la IRAN nacional, la IRAN lo tradujo como I, o sea, debe ser azul y tener el símbolo eléctrico. Entonces, por mucho tiempo se exigió que el tablero tuviera el símbolo eléctrico, pero además fuera azul. ¿Ok? Ahora la norma vuelve al concepto original de la IEC y dice que el color puede ser cualquiera, pero tiene que tener el símbolo eléctrico. ¿Por qué el IP41? Porque el tablero tenía que tener por lo menos el grado IP es el primero, el grado de entrada de cuerpo sólido, segundo el entrada de cuerpo líquido, que no podía entrar polvo y no podía entrar agua por condensación. ¿Ok? Bien, lo que dice la norma ahora, que lo mínimo que yo necesito es que el tablero sea IP20. IP20 quiere decir que yo desde el frente del tablero no puedo tener acceso a partes bajo tensión con una varilla de 12 milímetros. La varilla de 12 milímetros viene a reemplazar lo que es el dedo. O sea, yo desde el frente del tablero no puedo tener acceso a ninguna parte bajo tensión con el dedo. ¿Qué me indica eso? Ya no es válido en realidad el tablero que yo abro la puerta y tengo la bandeja en el fondo con todos los aparatos y los juegos de barras en el fondo. Porque yo necesito que todos esos, o si no esos aparatos, tendrían que tener cubrebornes, las barras tendrían que estar cubiertas con un aislador, porque yo de ninguna manera cuando voy a operar un aparato que está ahí adentro, puedo tener acceso con el dedo a esos bornes. Hay termomagnéticas que sí ya son IP20 por el calibrado normal, pero una llave de más de 100 amperes o 160 amperes normalmente ya no empieza a ser IP20 porque el tamaño del borne es más grande que eso. ¿Bien? Entonces, la norma lo que pedía es 7 ensayos de tipo. ¿Qué son ensayos de tipo que hace el fabricante? Cuando yo armé los tableros, hice las unidades funcionales, los monté en un tablero, le tengo que hacer 7 ensayos. Los 7 ensayos son calentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo que fijar de acuerdo a los elementos, yo voy a tener un tablero que lo voy a tener instalado en una habitación. Si yo no tengo datos de la habitación, la norma me dice que yo puedo tomar como temperatura promedio de ambiente de la habitación 35 grados, con un máximo de 40 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo la temperatura promedio de esa habitación el día más cálido del año y el promedio durante todo el día me da 35 grados con no más de 40 grados en algún momento. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, evidentemente dentro del tablero tengo productos eléctricos van a calentar, la temperatura dentro del tablero va a ser más grande que la que está afuera. Entonces, ¿cuánto es lo que yo puedo poner? ¿Cuántos watts
puedo poner dentro del tablero para que la temperatura no se vaya a valores que no son aptos para tener aparatos eléctricos ahí. ¿Cuál es la temperatura esa? Y de acuerdo al aparato, puede ser 45 grados, puede ser 50, puede ser 55 o algunos aparatos hasta 60. Depende del aparato que sea, depende de la calidad, depende de la norma que cumple el aparato ese. ¿Ok? Entonces yo, ¿cuántos, cuántos watts puedo meter dentro de un tablero 2 metros por 50 por 50 para que la delta temperatura no sea más de 20, 25 o 30 grados? ¿Ok? Propiedades dieléctricas, es decir, bueno, ok, yo voy a instalar los aparatos y sé que le hace un ensayo de rigidez, le aplico 2500 por un minuto y no tengo ninguna pérdida. El aparato está preparado para hacer eso. Esa es normalmente una condición del aparato. Ya el aparato cuando cumple la norma, esto normalmente lo va a cumplir, independientemente cómo lo instalemos. Resistencia a los cortocircuitos, bueno, como decíamos, tengo un tablero que es para 1000 amperes, 30 kiloamperes, y hacer un ensayo de 30 kiloamperes para saber que el juego de barra y el soporte, después de un cortocircuito, va a quedar en operaciones de seguir trabajando. Eficacia del circuito de protección. ¿Por qué es importante el circuito de protección? Porque decíamos, la envolvente está también para proteger al operador. Proteger al operador no es solamente cuando hay un cortocircuito interno, eso es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Es decir, cuando hay una fuga a tierra, hay una pérdida, bueno, tener una puesta a tierra suficiente es cosa que la descarga vaya a tierra y no vaya al operador que lo va a estar trabajando. Distancia de aislamiento y líneas de fuga, saber el tipo de aislante que yo uso, que por acumulación de polvo o acumulación de humedad se pueda generar entre las dos fases, digamos, acumulación o carbonización del soporte y haya un problema. Funcionamiento mecánico, bueno, que todos los elementos que yo pueda armar y desarmar, soporte 50 operaciones de conexión y desconexión. Y grado de protección. El grado de protección, como decíamos antes, yo puedo arrancar lo mínimo IP20, pero de acuerdo a las necesidades yo puedo llegar a tener un IP65. Volvemos a lo que decíamos antes. La norma dice que el grado de protección mínimo de un tablero eléctrico ahora va a ser IP20. O sea, yo puedo desde el frente poder manejar los comandos de los aparatos sin tener una parte bajo tensión. Un detalle, ya la puerta frontal no es obligatoria, entonces yo puedo tener un acceso, una tapa calada, ya lo vamos a ver, donde puedo comandar el aparato sin tener una puerta adelante. ¿Ok? Ahora, si yo el aparato lo voy a poner en el exterior, evidentemente va a tener ese IP65. Pero la norma me decía que lo mínimo que era es IP20. Claro, lo mínimo. Después el grado de protección me lo va a dar el lugar donde yo lo vaya a instalar y cuál es el nivel que necesito. ¿Ok? Bueno, esos ensayos de tipo lo hace el fabricante, el diseñador original del tablero. Hace varias estructuras con todos esos elementos, como decíamos, un aparato de 6000, 5000, 4000, 1000, una termomagnética, corrientes de 100, de 4000, corriente de cortocircuito de 25, 30, 50, 100, 120 kiloamperes y hace ensayos. Y los ensayos me los va a decir, che, el tablero estaba diseñado para esta característica y evidentemente las cumple. Entonces yo tengo el ensayo de tipo. El fabricante lo que hace es normalmente hacer esos ensayos, hace un manual de instrucción para selección y armado del tablero y se lo da a un tablerista para que lo haga. El tablerista lo que hace es armarlo de acuerdo a esas condiciones. Y lo que tiene que hacer el tablerista una vez que está armado, lo que llama 3 ensayos de rutina. Es decir, che, ¿el tablero está de acuerdo a lo que me pidió el cliente? Sí. Los planos que me dio con los planos que yo estoy dando es lo que corresponde. Verificar el aislamiento. La norma dice realmente que el tablero protocolizado puede hacerse solamente un megueado. Ahora, es muy común acá en el mercado que realmente se pida el ensayo de rigidez. Ensayo de rigidez, equipo de rigidez, poner 2500 volts durante un minuto, cosa de que se vea si hay algún problema de diseño. Y verificación de la puesta a tierra. Si no es un tablero protocolizado, habrá que, bueno, medir cuál es la guía de tensión entre donde entra la puesta a tierra del tablero hasta el punto opuesto al tablero para ver que haya una continuidad de servicio en todo el tablero. 3 ensayos que tiene que hacer el tablerista correspondiente. Bien, eso era la norma 60439. Vamos a hablar de 61439, que es la que entró en vigencia en el año 2015. Sigue manteniendo lo mismo, sigue manteniendo los 7 ensayos de tipo. Es más, los 7 ensayos de tipo de la 60439 son válidos.
para 61, 439. Se agregan en realidad 5 ensayos. La 6439 hablaba de tablero totalmente testeado o parcialmente testeado. Si alguna vez alguno vio un pliego que pedían tablero TTA o TPA, es totalmente testeado o parcialmente testeado. ¿Qué quería decir eso? Totalmente testeado cuando el tablero tiene todas las soluciones adentro del tablero que fueron ensayadas. O sea, todos los aparatos que yo pongo los tiene mi fabricante y lo definió cómo montar. Ahora, puede ser que yo adentro del tablero quiera poner un PLC o un equipo de comando de iluminación tipo Dalí o algún elemento de ese tipo. ¿Ok? Normalmente no hay un kit de montaje para ese tipo de aparatos. Sí, se puede tomar una bandeja ciega y una tapa ciega y montar el aparato que uno quiera. ¿Ok? Pero decimos que ese tablero va a ser parcialmente testeado. ¿Por qué? Porque yo tengo ensayado todo el tablero menos esa bandeja. Entonces, yo no sé los watts, por ejemplo, que disipa ese aparato. Entonces, eso me va a calentar más dentro del tablero. Tengo que hacer el cálculo de cuánto va a ser el sobrecalentamiento que tenga. No sé cómo va a actuar ese aparato frente a un cortocircuito de 20 kA. Lo dirá el proveedor de ese aparato o que me definirá con qué protección va a ir. Digamos, cosas que no lo tengo ensayado, pero yo lo puedo poner. Entonces, se definía directamente como que el tablero es parcialmente testeado o totalmente testeado. Y cuando se ponía parcialmente testeado, había que definir qué es lo que está fuera del testeo. ¿Ok? Bien, ahora es distinto. Acá hablamos de, yo tengo todos estos ensayos. ¿Ah? Básicamente el tema ahora es, ¿el tablero cumple o no cumple la norma? Eso lo va a garantizar el tablerista. Al tablerista se le da los dos ensayos de tipo, los 7 que tenías antes, más, a ver qué voy a poner, a ver si lo puedo sacar de acá, más el punto 1 que es la parte de la chapa. O sea, antes no se pedía ensayos de pintura, de herencia, digo, todo eso, ahora también se pide. O sea, yo tengo que ver cuál es la adherencia que tiene la pintura esa, si se puede doblar en varilla de 10 milímetros, sin cuartearse, el punta caliente, cómo se quema o cómo protege la barra. En un momento habla de compatibilidad electromagnética. No es que el tablero tiene que tener compatibilidad electromagnética. Me dice, ¿el tablero cumple o no cumple compatibilidad electromagnética? Normalmente no cumplen compatibilidad electromagnética. O sea, compatibilidad electromagnética es decir, yo tengo dentro del tablero algún producto que produce un campo magnético o tengo algún producto que es sensible al campo electromagnético. Entonces yo debería tener un tablero preparado para hacer eso. Lo que normalmente se hace es esos aparatos que son sensibles a los campos electromagnéticos o generan campo electromagnético, se montan en tableros separados, no dentro de un TGBT. Yo tengo un TGBT de 10 columnas y no puede ser que yo tenga 10 columnas de un tablero que cumpla con compatibilidad electromagnética porque tengo, no sé, un PLC o un elemento de radio que puede llegar a producir o a generar problemas cuando yo tengo un campo magnético cerca. ¿Ok? Eh, entonces, cuando uno dice el tablero cumple la compatibilidad electromagnética, eso se tiene que verificar mediante un ensayo. O sea, poner un material adentro del tablero, se pone en un lugar donde está el campo magnético y ver si actúa o no, si entra o sale ese campo hacia afuera. O sea, no es que es de chapa y tiene puesta tierra y la cumple. Lo normal es que no se cumpla normalmente. Y tres cosas que se agregan es que la norma ahora define que uno tiene que definir la instalación de los aparatos y componentes de maniobra, los circuitos de conexión y los terminales. Es, digamos, obligatorio por la norma dar información de acuerdo al tablero, digamos, el unifilar, cableado, borneras, digamos, se pide eso, por más que no sea un ensayo, pero se pide. Fíjense que acá dice verificación mediante prueba, que es lo que teníamos antes, verificación mediante cálculo, bueno, yo puedo hacer interpolar algo a partir de los ensayos que tengo. O verificación mediante lo que es cumplimiento de norma. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Como ya decíamos antes, verificación de diseño parte 1 y 2 es lo que hace el diseñador, en este caso ABB, que son los ensayos de tipo. Y verificación de rutina, que lo hace el tablerista que hace el tablero. Bien.
Si vamos a lo que es la norma 61439 y cuál es el cambio respecto a la 60439, ¿ok? Acá tenemos cuál es la 61439, todas las variantes que hay y cuál reemplaza la 60439, ¿ok? La 61439, la guión 1, es una regla general, que son las características que cumplen los tableros de baja tensión en general. Eso tiene que ir acompañado por alguna otra subnorma. La norma 2 en realidad es para tableros de potencia. La norma 3 es para distribución o usuarios no idóneos, o sea, hasta 250 amperes, lo que decíamos, lo domiciliario vendría a ser. La 4, tablero de construcción, son tableros provisorios normalmente. La 5, distribución de espacios públicos, para lo que es abierto. La 6 para ducto de barra. Y la 7 para aplicaciones especiales, que puede ser marina, camping, estacionamiento, cargadores eléctricos. O sea, ¿cuál reemplaza cada una de las 60439? Fíjense que antes era la 60439 era una completa para cada uno, ahora tengo una general y una adicional o complementaria, más las 7 que son las novedades. ¿Ok? Se aclaran muchas zonas grises, justamente esto de decir el tablero es parcialmente testeado, totalmente testeado. Acá la norma es cumple o no cumple, y el que lo garantiza es el tablerista, o el tablerista cuando va a meter algo se hará responsable de lo que pone y es el que dice cómo lo tengo que hacer. Habla de quién es el fabricante original y el fabricante de consumo, del conjunto, perdón. Eh, Acá, que es el fabricante original, que es el que hizo las pruebas en la ingeniería original, el de conjunto el que lo va a armar, y el usuario define quién es el usuario, es el operador de lo que es el tablero. Fíjense que acá lo que dice, el fabricante original se lo vende al cuadrista, esto es español, o al tablerista correspondiente, este se lo da al instalador y el instalador se lo va a dar al usuario. ¿Ok? La responsabilidad, el usuario le tendrá que reclamar al instalador, el instalador al cuadrista y el cuadrista al fabricante si no hay ningún problema. ¿Ok? O sea, no puede ser que el usuario venga al fabricante original, porque el que se lo proveyó al usuario es el instalador, que muchas veces puede ser el cuadrista. Ojo, pero este lo va a tener que pedir a este y este, en caso de una falla de producto, se lo va a pedir al fabricante original. ¿Ok? Lo que decíamos, yo tengo el conjunto, ensayo, comparación de diseño, que me aparece un aparato. El ensayo del conjunto, fabricar el conjunto de acuerdo a lo que dice el fabricante original o con innovaciones que pueda hacer el tablerista. El ejemplo que decíamos, el diseño de comparación de diseño. Yo tablerista hice el ensayo del tablero para corrientes de 25 kA, 36 kA, 50, 70, 85, 90, 100 y 120. ¿Por qué? Porque normalmente son las corrientes de corto que tienen los aparatos. Entonces yo cuando defino un tablero, puedo decir qué aparato le voy a poner de 25, 36 o 50 y hago el ensayo para 25, 36 o 50. Sabemos que la corriente esa es la corriente normalmente de los trafos a salida a fin del trafo, ¿ok? Ahora, si yo tengo el tablero mío a 5 metros del trafo, por ahí la caída no va a ser insignificante y no hay ningún problema. Pero si lo tengo a 50 metros o 100 metros del trafo, es muy probable que ese trafo de 50 kA a pie del tablero tenga 36 o 40 o 42 kA, ¿ok? Bien, entonces, si yo tengo el tablero de 40 kA, ¿qué hago? ¿Le pongo un interruptor de 36 kA o le pongo de 50? Si tengo 40. Y dice, no, bueno, le pongo a 36 porque está más. Está bien, le podés poner uno de 36, pero poné que el tablero es para 36 kA y no para 40. Le pongo de 50 y son muchos soportes. Bueno, está la capacidad del tablerista en decir, yo voy a interpolar valores y decir, si para 50 kA tengo un soporte de barras cada 20 centímetros y para 36 kA tengo un soporte cada 30 centímetros, yo puedo calcular que para 40 kA puedo poner un soporte cada 25 centímetros. ¿Ok? Una responsabilidad que toma el tablerista y el tablerista dice, esto funciona. ¿Por qué? Porque lo calculé esa interpolación. ¿Tá? Es lo que decíamos. Después, el fabricante te garantizó 36 y 50. Lo demás es un tema tuyo, que es el que vas a hacer. Eh,
lo que decíamos, ensayo. Ensayo de los ensayos que teníamos antes, se ensayan los puntos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12. Por comparación, normalmente además se puede hacer en los puntos 3, 4, 8, 9, 10 de ese. Y aplicación de las normas 5, 6 y 7 es lo que decíamos antes, todo lo que es el papelerío que no se puede hacer. Y 2, 3, 4, 8, 9 y 10 se puede hacer alguna interpolación de acuerdo a las necesidades. En ese caso, como decíamos, el fabricante le manda la información al fabricante del conjunto, al instalador, al usuario, y a su vez ahí el usuario directamente las garantías al operador y el fabricante de consumo. Todo lo que es tableros, la garantía de alguna manera termina ahí. Sí, evidentemente, si hay una falla, lo que es la chapa, se podría ir al fabricante. Pero el fabricante no se va a hacer cargo por los materiales eléctricos. Perdón, se va a hacer cargo de materiales eléctricos si son una falla de producto, pero no si es una cosa de mal diseño. Eso queda responsabilidad del tablerista. Hablamos de recolección de datos requeridos. Cuando tengo que definir un tablero, habla de conexión al sistema eléctrico, circuitos de carga, condiciones de instalación, operación de servicio. ¿Ok? Conexión al sistema eléctrico, saber cuál es lo que decía, la corriente, la tensión nominal, qué tipo de sistema eléctrico es, TT, TN, TIT, corriente nominal de cortocircuito, descargadores atmosféricos. Defino el tablero como alimento de arriba, de abajo, por adelante, por atrás, digamos, conductores de cobre, de aluminio, qué tipo de cables, como para definir el tablero también para ver cómo lo voy a la medida que voy a tener que tener. Circuitos cargas eléctricas, de cuánto son las cargas realmente para definir bien los aparatos. La instalación, interior, exterior, qué medidas tiene para transporte, por dónde lo voy a entrar, cómo lo voy a ubicar. Condiciones mecánicas, el peso, las medidas, cortocircuitos, si es para vibraciones. Decimos, sobre tensiones, condiciones eléctricas, sobre tensiones por rayo, condiciones térmicas, si hay algún lugar, una fuente de calor que me pueda marcar la instalación. La discusión acá de siempre, si el aparato es para intemperie o no para intemperie. Es muy común, por ejemplo, nosotros tenemos aparatos o tableros que pueden ser IP65. Sabemos que los tableros para intemperie son IP65. Ah, entonces son aptos para intemperie. No. Los tableros para intemperie son IP65, pero tienen que estar definidos que son para intemperie. No todos los tableros IP65 son aptos para intemperie. ¿Por qué? Porque decimos que para intemperie el conjunto está a los rayos del sol. Entonces puede tener rayos ultravioleta. El rayo ultravioleta, depende del tipo de pintura, te la puede quemar y envejecer en forma rápida. Depende de los burletes que yo tengo, los puede quemar y resecar en forma rápida. Entonces sí me va a funcionar al aire libre o al sol un año, pero después va a empezar a tener problemas de pintura o problemas de burlete. ¿Por qué? Porque no está específicamente diseñado para estar intemperie. Nosotros tenemos tablero IP65, pero son aptos para interior, no son aptos para intemperie. O sea, para poner intemperie hay que hacer algún techo o alguna protección para poder llegar a hacerlo. Lo que decíamos, código IP, lo mínimo IP20, o sea, entrada, no acceso con un dedo a parte de bajo tensión y sin retención de agua, pero podemos llegar hasta IP65, o sea, entrada de polvo o entrada de agua a presión inclusive, pero para interior. Código IK, que es el código mecánico, es decir, bueno, la chapa, ¿qué rigidez tiene ante un golpe? ¿Cuánto se abolla para ver cuánto se deforma si no puede haber problema en acercarse mucho a los juegos de barra o partes bajo tensión? Condición de instalación, lo que decimos, nosotros ponemos en un lugar, tener especial atención si en el lugar no hay humedad, si no hay algo que pueda, digamos, tener problemas en cómo está el tablero hecho. ¿Qué chapa usás? ¿Chapa negra o chapa galvanizada, por ejemplo? Operación de servicio, ¿qué voy a usar? ¿Comando manual o comando motorizado? Compartimentación, esto es lo que se llama forma 1 o forma 2, 3 o 4. Forma 1 es cuando yo tengo, acá tenemos los kits de montaje, como hemos dicho, y las bandejas, los contrafrentes con los calados para el comando solamente. En este caso, las barras van a estar en el fondo de atrás, y si yo abro la contratapa, en el fondo de atrás está el juego de barra, está el mismo compartimento, digamos, de los aparatos. Esto sería un forma 1, sin compartimentar. Y esto sería un forma 4B, que es cuando yo tengo separados los aparatos entre sí. Acá veía termomagnética, acá un aparato en forma horizontal, acá iría uno vertical.
No tengo acceso a la parte de atrás, voy a la parte de atrás, acá tengo el juego de barras, acá saqué la tapa que está conectado al juego de barras y estas son las salidas hacia la carga. Entonces está todo muy compartimentado, más seguro, pero tenés problemas de calentamiento. Cuando hablamos de operación y servicio, lo que decíamos, ¿quién lo va a hacer eso? ¿Quién va a hacer el mantenimiento de la operación? ¿Una persona nominada, una persona calificada, personal instruido, personal idóneo, como decíamos nosotros, o personal común? Cuando es calificada personal idóneo, 61439-2. Cuando es una persona común y es -3, pero estamos hablando de -3, tableros hasta 250 amperes con salida no más de 125. Es algo, vamos a decir, domiciliario, no es domiciliario, es pequeños negocios, digamos, pero ya la especificación es justamente para personal no idóneo. Cuando hablamos de calentamiento es esto, el tablero, ¿cuál es la temperatura que puede tener adentro del tablero? Y la norma lo define. En realidad, yo adentro del tablero puedo llegar a tener, en realidad puede llegar, me admite tener hasta 75 grados, porque admite 40 grados máximo de temperatura más un delta de 35, 75. ¿Dónde puedo tener 75? En lugares donde no tenga necesidad de acceso para manejar el tablero, el techo, y tengo el juego de barras por arriba del tablero que van a calentar el techo, pero yo no puedo poner nada a esa altura. No puedo poner nada. Tengo que definir cuál es la temperatura que tengo también de acuerdo a los aparatos que yo tenga. Yo tengo tableros que pueden tener frentes plásticos, está admitido por la norma, pero cuidado cuando yo tengo calentamiento porque pueden llegar a deformarse. Entonces, por ahí una temperatura de 55 o 60 grados en el tablero que me lo admite el tablero y no me lo va a aguantar porque los frentes son plásticos. ¿Okay? Entonces, hay una forma de hacer un cálculo, la norma 60890, que me dice, de acuerdo a las medidas del tablero, los elementos que yo tengo, la simultaneidad, digamos, cuántos metros de cable y de cobre que tengo, cuál es la temperatura que puedo llegar a tener. Resistencia al cortocircuito es eso, abrir o soportar el cortocircuito y tratar de que no haya ningún problema de destrucción del tablero. Esto es lo que decíamos, la solución. Esto es un kit de montaje, una unidad funcional. Es la base de montaje para el aparato con una tapa para la manija correspondiente. Tengo las térmicas con las manijas del frente, acá saqué las contratapas, pero tengo la manija solamente para las para el manejo del interruptor. Yo puedo poner aparatos de forma vertical u horizontal. Acá tengo un interruptor abierto, como decíamos, acá tengo un interruptor en caja moldeada. Tengo definidos los juegos de barras de acuerdo a los juegos de barras que yo use, digamos, cuál es la corriente nominal que me soporta, digamos, la sección y cuál es la corriente que soporta. Continuidad de puesta a tierra, es muy importante la continuidad de puesta a tierra, pero también la norma lo que dice que yo puedo garantizar muchas veces la continuidad de puesta a tierra por medio de las bisagras, tornillos o elementos de cierre de los paneles o, o tapas. ¿Ok? Cuando yo digo yo lo puedo garantizar, es que tengo que tener un ensayo de decir, yo tengo la puerta esta agarrada por 3, 4 bisagras y el cerramiento también me agarra la puerta. ¿Ok? Entonces yo tengo que verificar cuál es la resistencia de esto, se hace un ensayo, tantas horas en niebla salina, digamos, para asegurar la continuidad de servicio, se saca ese tiempo y se mide otra vez la continuidad. Y se ve que no se modificó nada. Entonces, yo puedo garantizar de esa manera que la puesta a tierra está garantizada por las bisagras o la tornillería. ¿Ok? Pero tiene que estar el certificado que lo haga. La norma lo permite siempre y cuando no haya conexión eléctrica en ese panel. Por ejemplo, acá que tengo el aparato, donde yo no tengo ninguna conexión eléctrica a esta tapa. Acá que tengo el aparato sin conexión eléctrica. En esta etapa que yo tengo una conexión eléctrica, tengo cables que puede ser, por más que sea tensión segura, todo lo que yo tengo un cable que acomete a esa tapa además va a tener que tener el cable de puesta a tierra. Por eso nosotros cuando se venden las tapas, contratapas, puertas, existe el tornillo de puesta a tierra. Pero solamente se hay que agregar el cable de puesta a tierra si hay una conexión eléctrica en esa tapa o contratapa. ¿Ok? Bueno, rápidamente acá para ver cuáles son las soluciones que nosotros podemos entregar. O sea, en este momento ve la línea de tableros que tiene, lo podemos llamar lo que es el Artu. Artu L son tableros
tableros seccionales, Artulés de colgar, son estos hasta 250 amperes, o sea, por ejemplo, 600 de ancho y alto de 600 a 1200. ¿Qué quiere decir un alto? 600 de ancho, ¿por qué? Vamos a decir, es un riel DIN para poner 24 polos de termomagnética, 600 de alto, vamos a decir, 3 rieles DIN de alto 200, por ejemplo. Lo mismo tenemos los de pie, que estamos hablando de 1400 hasta 2000 milímetros, siempre medidas internas útiles. ¿Ok? O sea que si un tablero de 2000 es un tablero que puede llegar a tener 10 filas de termomagnéticas. ¿Ok? Y en este sentido se puede poner un aparato hasta 800 amperes. Este tablero es apto para poner aparatos hasta 800 amperes con corriente corta 35 kA. 800 amperes hablamos de un interruptor eh, fijo, comando manual, no motorizado, no extraíble. ¿Ok? Con un grado de protección hasta IP43. El R2M es igual, pero son soldados con un grado de protección hasta IP65. Y lo que es el Pro Power, que son los tableros de potencia, que estamos hablando de tableros entre 1800 y 2000 de alto, ancho 300, 400, 600, 800, 1000 y 1250, y profundidad 200, 300, 500, 700 o 900. ¿Ok? Aptos para aparatos hasta 6300 amperes, acá sí, fijos, extraíbles, motorizados, lo que vos quieras, con una corriente de corto de hasta 120 kA. O sea, tablero de 6300 amperes, 120 kA. Forma 4.1 a forma 4B, con posibilidad de hacerlo arco interno y con ensayo antisísmico. ¿Ok? Es distribución. Y después, lo que es la línea de centro botón de motores, que esto ya es provisión directamente de lo que es ABB, que son tableros tipo MNS, o sea, distribución o centro botón de motores, extraíble en 3 posiciones, a prueba de arco interno, digamos sin ningún inconveniente. ¿Ok? Un tema adicional o como para aclarar un poco el panorama, porque a veces se confunde un poco. Cuando nosotros hablamos de un tablero protocolizado es que cumple la 61439. ¿Ok? El tablero está de acuerdo a las condiciones de funcionamiento. Puede ser que alguien pida que el tablero sea a prueba de arco interno y que además cumpla la 61641. Quiere decir que el tablero, en caso de un arco interno, hay un arco, un cortocircuito adentro del tablero y toda esa potencia se va a dirigir hacia la parte de arriba, flapa arriba del tablero y sale toda la energía por arriba y no hacia el frente donde está el operador. ¿Ok? Bien, eso cumple 61431. El tablero que cumple 61431 decimos que tiene una protección pasiva. El tablero está determinado para esa. Pero puede haber la posibilidad de poner un sistema activo que lo que hace es bajar la corriente o la energía, el arc flash que se produce cuando el corte está adentro. ¿Por qué? Porque lo que hace es un sistema que detecta el arco antes de que lo detecte el relé de protección del tablero. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tablero a prueba de arco interno, el tablero es a prueba de arco interno, se dice que el tablero es para 1000 amperes, 60 kA en un tiempo de 500 milisegundos. O sea, el cortocircuito de 500 milisegundos se lo va a soportar el tablero y va a derivar toda la energía hacia arriba. Con un arco interno, con un sistema de protección activa, yo puedo garantizar que la apertura va a ser, por ejemplo, en 45 milisegundos como máximo. Voy a limitar el tiempo de actuación del arco para abrir el tablero antes. O sea, no los 500 milisegundos que me daba el tablero que soportaba, sino que esto en 45 lo va a abrir. ¿Ok? Pero parte de esa energía sí puede venir para el frente. Entonces, 61431 es una cosa, 61641 arco interno es otra. ¿Ok? ¿Cómo defino un tablero? Bueno, lo decíamos siempre, o sea, defino que si es de acuerdo a 61439, cuál es la corriente nominal de cortocircuito, el grado de protección, el grado IP, la compartimentación, el acceso de cables, digamos, son todos los elementos que yo tengo que pedirle al fabricante, perdón, al usuario para ver cómo defino el tablero. ¿Ok? Hasta acá llegamos con lo que es la presentación. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es 61439? Es la norma que me dice los ensayos o los elementos que tiene que cumplir el tablero para estar de acuerdo a la norma. ¿Ok? Y de alguna manera tratar de garantizar la continuidad de servicio o la facilidad para modificación o ampliación de un tablero. ¿Ok? No sé, Sol, ¿tenés consultas?
Sí, Hay... tenemos algunas consultas por ahora. También damos unos minutos como para si la gente quería mm, preguntar más al final. sí, sí, perdón, Pero se hizo, bueno, está justo, pero se alargó un poco la charla. por mí no hay problema. Darío pregunta si es correcto hablar de novedades de IS 60439 y dice que él entendió que era el reemplazo es la IS 61439. Sí, sí. A ver, la norma vigente antes era 60439 y la norma actual es 61439. Lo que yo había comentado, por ahí me expresé mal. Hablamos que la 69 es la evolución de la 60439. ¿Por qué? Porque toma los ensayos de tipo de la 60439 y siguen siendo válidos. O sea, todo lo que hablamos de 60439 es válido. Es más, el ensayo, esos 7 ensayos sirven. Lo que se hace son 3 ensayos o los ensayos complementarios en cuanto a pintura, adherencia y otras cosas, y pide algunos elementos más, cambia algunos conceptos. Pero todo lo que teníamos de la 60439 sirve. Evoluciona, se amplía, se mejora y sale a 61. Hoy hablamos de la 61, pero digamos la base, es decir, no es que tiramos la 60439 y se hizo todo nuevo. No, no, todo lo 60439 sirve y es útil. Cambian conceptos. Desaparece, sí, el TTA y el TPA y es cumple o no cumple la norma, por ejemplo, pero sirve una. Perfecto. Después Hernán pregunta que si cuando el tablerista coloca el equipamiento fuera de la 61439, debe justificarlo con una memoria de cálculo barra norma de diseño frente al cliente para poder seguir diciendo que entrega un tablero 61439. Por eso yo lo que decía, acá la responsabilidad entra al tablerista. ¿Ok? El tablerista dice, yo armé todo esto y me viene el cliente y me dice, tenés que poner esto dentro del tablero. ¿Qué es esto? No sé qué es. ¿Entendés? Hay que ponerlo acá. Ok. Yo te digo las cosas principales que me aparece. El juego de barra no cambia para nada. No sé, el tema del grado IP no va a cambiar para nada. ¿Qué te puede modificar? Eso que vos agregues va a calentar. Entonces, yo le voy a meter más watt al tablero. Tengo que verificar que el calentamiento no tenga problema. Voy a poner eso adentro de un tablero donde hay una corriente 1000 amperes y 25 kA de corriente de cortocircuita. ¿Cómo protejo a ese elemento que me dieron de algo de 25 kA de esos 1000 amperes y 25 kA? Bueno, tendré que poner una protección que me dice el fabricante. Poner una térmica de 10 amperes. Perfecto, pero yo tengo 25 kA. ¿Esa térmica lo banca? ¿O tendré que poner un interruptor en caja moldeada de 25 kA? Esas definiciones es el que tiene que hacer el tablerista. El tablerista agregó algo que no sabe cómo funciona, está bien, pero el tablero lo entregó él y él se hace responsable de lo que hay adentro del tablero. Entonces, de alguna manera sí tiene que decir, mira, esto disipa 50 watts, no me cambia el tema de temperatura, o me dice que ponga dentro una estufa de 1500 watts, pero mira que va a calentar, ¿viste? Y me va a sacar, vos me dijiste ponga esto dentro de la estufa, pero analizá cómo va a ser. Normalmente los problemas que tenés, los más importantes es que no tenga problema de compatibilidad electromagnética, cuál es la corriente de cortocircuito que puede soportar la protección que le tenga que poner a ese aparato y cuánto disipa. Normalmente es eso lo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto, se entendió mucho. Después otra pregunta de Hernán, pregunta si no, por qué las barras de cobre pintadas soportan un mayor corriente que las no pintadas. Esto no es del tablero y no es de la norma. Es porque normalmente cuando vos pintás la barra, que no es con cualquier pintura, es una pintura especial, normalmente le das también, al pintar tiene mayor, a pesar de uno diga, mayor superficie. Y la pintura, si vos lo ves microscópicamente, es más rugosa. Entonces se considera que la superficie de la barra plana o la superficie de la barra pintada, entre otras cosas, es más grande y puede disipar mejor la temperatura. Así te dice la teoría. Nosotros normalmente, hay otro tema. Cuando vos vas a agarrar una barra de cobre, la BDE te dice, la barra de cobre 80 por 10 a una temperatura de 70 grados, máximo 80, da 1000 amperes, por ejemplo. Si es desnuda o 1000, no sé, 1100 pintada. Doy dando valores, no me los acuerdo ahora porque ya yo no los uso más, ¿ok?
Cuando vos vas a un tablero protocolizado vas a ver que vos agarras una de 80 por 10 y en vez de 1000 amperes te da 1250 o 1400. Pero digo, ¿cómo? Si la BDE me dice que son 1000. El tema es que la BDE te dice que son 1000 a 70 grados, máximo 80. Y la IS te permite que la barra llegue hasta 105 grados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te lo hace trabajar al máximo. Ojo, es lo que decimos, 105 grados porque te permite que los bornes de los aparatos puedan estar hasta 105 grados. Entonces, no puedes tener más de 105 porque las barras sacan calor del aparato. Eso es lo que muchas veces hoy se dice, el tablero calienta. Sí, sí, calienta más que un tablero de antes. O sea, los tableros de antes, los que tienen algunos años, como tengo yo en el mercado, EMA hacía un tablero de 2,20 metros de alto por 1 metro 20 de profundidad y ponía dos aparatos de 1000 amperes. Y la temperatura dentro del tablero era 50 grados máximo. ¿Ok? Hoy dos aparatos de 1000 amperes o tres aparatos de 1000 amperes lo puedes en una columna de 2000 por 600 por 500. Entonces la temperatura va a ser otra, va a ser 40 o 50 o 60. Entonces, ¿funciona bien? Sí funciona bien, porque está ensayado. Antes se abría para que cualquier aparato usa cualquier barra hasta esa corriente, pero fría. Entonces, por eso el tema de pintarlo y te da un poquito más de temperatura. Pero van a ver cuando empiecen a usar tableros protocolizados que las barras no son las que dice BD, son, o sea, la barra, los valores que dice BD saco mucho más que un tablero protocolizado. ¿Por qué? Porque está ensayado. Porque está ensayado a los valores que puede pedir la norma. Quiere decir que el tablero va a calentar más de lo que trabaja que calienta un tablero artesanal, sí, pero esos valores están de acuerdo a la norma. Perfecto, se reentendió. Después, otra pregunta de Hernán, pregunta si el tablero es IS 61431, también cumple el 61439. No, es 61439-1 o -2. Es más, vos el tablero tenés que hacerlo cumplir. 61439-1, que son las normas generales, y además tiene que cumplir alguna de las otras que vimos, -2, 3, 4, 5, 6 o 7. Por eso decía 69431-1-2. No existe una 61439 sola. O sea, se llama 61439 que está compuesto por 61439-1 más -2 o -3 o -4 o -5 o -6 o -7. Perfecto. Les recuerdo que la presentación fue grabada y la presentación física también se les va a compartir por mail. Una pregunta más por ahora y vamos cerrando, si no tienen más dudas. Claudio pregunta, ¿qué código de colores y qué norma se utiliza para los ojos de buey en tableros? No, no la tengo acá, te la debo. Sí la debo. Perfecto. Me agarraste, no me acuerdo en este momento cuál es. Si querés te lo averiguo, ahí está la dirección mía, mandame un mail y te lo me fijo porque no me acuerdo de la cosa. Si los códigos de colores de la señalización, de ojo de buey y pulsadores, sí. Bueno, perfecto. Ale, no sé si quieres decir algo más. No, Hoy vamos cerrando bueno, por ahora. Y nada. por mi lado, bueno, es todo, espero que sirva y te dejo el contacto por si tienen alguna consulta. Me la mandan, ahí apareció otra pregunta, me parece. Me la mandan, no tengo problema, yo se las contesto. Gracias por seguir acompañándonos y bueno, los espero en la próxima reunión que tengamos. ¿Mm? Cualquier Perfecto. consulta, ahí tienen el mail, me mandan la consulta ahí, no tengo problema, se las contesto por ahí. ¿Mm? Sí, siguen preguntando, quedó una pregunta ahí coladita, si querés la respondemos rápido Sí. y damos por cerrada la capacitación. Pregunta si el tablero cumple norma de Arc Flash, también, si cumple también la norma 61439. Sí, el tema, por eso te digo, es lo que
dije antes también, no sé, por ahí si se entendió. El tablero cumple a 61.439. Si aparte le piden al flash o le piden arco interno, debe cumplir a 61.641. ¿Ok? Normalmente, los tableros que cumplen 61.641 también cumple con 61.439. Son cosas separadas. El tablero, acuérdense, un tablero de arco interno, yo tengo que tener un ensayo de arco interno. Entonces, si yo hago lo mismo que antes, si yo tengo un tablero a prueba de arco interno, salvo que haga un modelo y no lo cambie nunca. Pero yo puedo tener un tablero que hago el compartimento para poner, por ejemplo, un interruptor de 630 amperes y después puedo hacer otro que tenga uno de 400. Entonces, el tablero está definido por 61.439, pero además le hice ensayo de arco interno y cumple la otra. Lo normal es que el que mandaste a ensayar para 61.641 sea normalmente un tablero que cumpla 61.439. Si vos tenés un solo tablero que lo querés, no hiciste protocolo 61439 y querés ensayarlo de arco interno, vale también. Tenés que mandar un taller y sabés que ese tablero está diseñado para eso. Por ese solo no vas a poder modificarle nada. Por eso, tío, Perfecto. yo tengo una charla y una charla de arco interno que se ve la diferencia entre uno y otro, justamente. O sea, son cosas complementarias, no tiene nada que ver una con otra. Sí, sí. Bueno, les agradezco a todos por la participación en la capacitación del día de hoy. Les vuelvo a recordar que la grabación y la presentación van a ser compartidas vía email en el día de mañana. Y sin más que decir, buenas tardes. Damos por cerrada la capacitación. Muchas gracias. Que tengan buen día y bueno, cualquier consulta estamos a sus órdenes y los esperamos en la próxima. Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego.